Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que El mismo serás, no mis delicias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar viendo una serie que habla acerca del poder de Dios, que habla acerca de cómo se manifiesta el poder de Dios, que habla acerca de quién es Dios. Esta lección realmente necesitaríamos muchas horas para explicarla. Tratamos de resumir la parte más importante de lo que serían las lecciones para entender el concepto de la divinidad, el concepto de Dios y el concepto de lo que es su poder. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a la primera carta de Corintios en el capítulo 2, en el versículo 13 al versículo 16. 2:13 al 16. Una de las cosas más difíciles a comprender cuando uno viene a Cristo es por qué Dios permite que pasen las cosas. Esto es, todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Cuando entendemos este concepto, la pregunta que nos hacemos es, si estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan, ¿por qué me pasan las cosas? ¿O por qué tengo tantos retos? ¿O por qué tengo tantas pruebas? Es una de las grandes preguntas que se dan. En primera carta de Corintios 2:13 al 16 dice así la palabra de Dios, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es, la sociedad y el mundo tratará de explicarte por qué pasa lo que pasa. Si Dios está en control de todo, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no pasan las cosas como yo quisiera o como yo pienso que es bueno? Si Dios permite la injusticia y Él la puede quitar, en este concepto preguntaríamos, ¿es acaso injusto Dios? Y entonces viene un tema realmente de estudio personal. No hablamos lo que hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú estudias la Biblia,
una de las cosas que se entienden en la Biblia, uno más, es el concepto de la divinidad, de la deidad, ¿verdad? Cuando estudias el nombre de Dios, por ejemplo, el nombre de Dios en el hebreo antiguo que está acá de este lado es Elohim. Y cuando pensamos en Elohim o cuando pensamos en Dios, una de las cosas que se hacen es, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué capacidad tiene Dios? ¿Y acaso Dios habrá algo que no pueda hacer? Y si todo lo puede Dios, ¿por qué permite que pasen tantas cosas? Cuando vemos el nombre Elohim, luego se describe en la parte hebrea, en el hebreo moderno que se desarrolla en los tiempos del rey David, ¿verdad? Como Elohim o Dios o dioses en el concepto hebreo. Y la palabra luego se viene a estudiar dentro de la palabra griega y se divide en dos palabras: Theos, que es Dios, y logía, que es el estudio o la palabra. Esto es, para estudiar a Dios o para estudiar acerca de Dios o para llegar a comprender a Dios, tendríamos que tomar muchísimo tiempo en nuestra vida para comprenderlo. Esto es, Dios es infinito, así es su sabiduría. Tu mente y mi mente es finita. Para comprender al Dios que tenemos, se necesitaría no solamente una vida completa de 70, 80 años, sino de cientos y cientos de años, de miles de años, de la misma eternidad. Porque Dios, antes de Dios no existía nada. Dios realmente es el principio. Después de Dios no existe nada. Dios está después. La Biblia lo explica en el alfabeto griego cuando dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero si tratáramos de establecer esta idea del estudio de Dios, del logos de Dios, porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cómo lo llegaríamos nosotros a comprender? De ahí viene la idea de lo que es el estudio de la teología, que se requiere muchísimos años para tratar de comprender sobre todo quién es Dios, para comprender quién es Dios. Bueno, lo que podríamos hacer es que nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos saber quién es Dios? Y esta clase es la estructura, el fundamento, el cimiento para las próximas clases. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo sabemos quién es Dios? ¿Cómo podríamos estudiar a Dios? Y de aquí es donde viene la idea del estudio de Dios o la parte de la teología. Para ver la teología, solamente hay dos fuentes para estudiar a Dios. La primera fuente está basada en la teología natural. Esto es que a través de lo creado, tanto de lo visible e invisible, pero mayormente de lo visible, nosotros podemos saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Número dos, y a través de lo que se conoce como la teología propia. ¿Qué es la teología propia? La teología propia es el concepto de la palabra de Dios. Esto es, a través de lo revelado en su palabra, nosotros podemos saber quién es Dios. Su misma revelación por parte del Espíritu Santo nos permite saber quién es Dios. Pero veamos todavía este concepto un poquito más profundo. Si tú te pones a pensar, ¿verdad? En quién es Dios, dice Génesis 1:1, por ejemplo, si lo leemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En hebreo dice Bereshit bara Elohim ha'aretz ha'ashemayim. Esto es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice el versículo 2 que todo estaba desordenado. ¿Quién es Dios? Si leyésemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en el versículo 19, trataríamos de comprender quién es Dios. Vayamos ahí a Romanos capítulo 1, en el verso 19 y 20, y tratemos de comprender una vez más quién es Dios. ¿Cómo podríamos describir a Dios? Primero, a través de lo que se entiende como la teología
la teología natural. Dice ahí 1, 19 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo Dios a través de la Biblia es que en la teología natural, en lo creado, Dios se da a conocer. ¿Quién es Dios? Elon Musk mandó un cohete y se destruyó esta semana. ¿Quién es Dios? Tratan de llegar a Marte con un ser humano. ¿Quién es Dios? Dios es aquel que creó a Marte y todos los planetas y lo que está más allá. El hombre, a través de su avance, no puede comprender toda la galaxia. ¿Quién es Dios? Aquel que a través de lo creado se manifiesta a nosotros. Esto es completamente teología natural. Si ves la tierra en su perfección es increíble. Tú te puedes dar cuenta en la tierra cómo Dios creó las montañas, los lagos, los bosques, los frutos, y es increíble. A través de la naturaleza, a través de lo que no existe, a través de lo que no hay, Dios lo hace de tal manera que no hay excusa para creer que alguien supremo hizo todo lo que podemos ver. Esto es, como diría alguno, cuando Jesucristo transformó el agua en vino en las bodas de Caná, la pregunta sería, ¿acaso no hace eso Dios siempre? Cuando deja caer del cielo agua, cae en la tierra, las viñas fluyen el agua, se transforman en frutos de la vid, se oprimen en el lagar y sale el jugo de la vid que después se convierte en vino. De la nada, Dios hace. Todo lo que Dios hace, lo hizo bueno. Es increíble. La reproducción divina lo hace de esa manera, de tal manera que de que caiga una semilla y quede bajo la tierra y fluya, nazcan frutos y de ahí podamos nosotros comer. ¿Quién es Dios? A través de la naturaleza se puede observar. Si ves las montañas, es increíble las montañas, porque dice el salmista, si subiere a lo más alto, ahí estás tú. Y si descendiera a lo más profundo, ahí te encuentras tú. Aquí en Quiché se ven algunos montes, en Guatemala se ven varias montañas, pero si ves las montañas más grandes del mundo, ¿verdad? Tales como en Nepal, o tales como en Suiza, o tales como en Italia, o aún en México, te sorprenderías. ¿Quién tiene el poder de hacer estos montes, estas montañas? La teología natural dice, a través de lo creado podemos conocer a Dios, quien todo lo puede hacer y que todo lo puede preservar en su naturaleza. Y luego cuando ves al ser humano, más increíble. Imagínate tú, si tú compras, por ejemplo, un automóvil, aquí en Guatemala se dan los Toyotas, porque nunca fallan, pero el Toyota no te va a durar 100 años. Eventualmente se va a decaer, se va a corromper, se va a destruir y necesita gasolina y necesita mantenimiento. Imagínate, Dios crea el cuerpo humano de tal manera que tiene una bomba, una pompa de sangre que puede mantenerte 100 años en vida. Que la misma piel, ¿cuándo has visto que un carro choque y que por sí solo se arregle? No, necesitas ojalateros que lo arreglen. Dios hizo un cuerpo humano que si te cortas, te cicatriza. Un cuerpo humano que depende los miembros uno de otro. Un cuerpo humano que puede pensar y que puede sentir, que puede planificar, porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿qué?
y semejanza para que señoree sobre la tierra. O sea, la teología natural es que cualquier persona tiene que determinar que hay un ser supremo que creó esto, porque por sí solo no se pudo haber creado. Cuando ves las teorías de Darwin que se desarrollan en los Galápagos, en Ecuador, o cuando ves los pensamientos de los científicos, llegan doctores a entender lo que pasa, no encontramos ninguna respuesta más que haya algo más grande que nosotros que lo haya creado, un ser que lo puede todo, un ser que le da vida a todos. La teología natural dice así también se puede hacer. Pero luego viene la parte de la teología propia. Y la teología propia lo que te dice es que a través de la Biblia, a través del estudio, podemos comprender quién es Dios. Por eso los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, hablando cosas espirituales por medio de las palabras espirituales que inspiró el Espíritu Santo, porque toda la palabra de Dios y toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin que del hombre sea perfecto para toda buena obra. Este concepto tiene que ver con que uno también puede conocer a Dios a través de la Biblia, no solamente a través de la naturaleza. ¿Cómo lo conocimos nosotros? A través de la Biblia. ¿Cómo lo conocieron los antiguos? A través de la naturaleza. Es la manera en que uno conoce a Dios. Pero luego vienen preguntas importantes en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y vienen preguntas que nos llegan a comprender. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuánto puede hacer Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Si Dios lo sabe todo, ¿para qué vine aquí a la tierra? Y de ahí se desarrollan teorías humanas que no son bíblicas, tales como la predestinación. ¿Para qué tratamos si Dios ya sabe quién va a ser salvo? Y son conceptos de comprensión en cuanto a la teología propia. Y la Biblia nos explica de esta manera lo que debemos de hacer. ¿Cuál es la misión del ser humano? ¿Para qué venimos a la tierra? ¿Por qué pasamos por aquí en una forma temporal y nos vamos? ¿Qué viene después? ¿Qué sucede después? ¿Este cuerpo lo tendré toda la vida o habrá otro cuerpo que tendré? Todo te lo declara la Biblia de alguna u otra manera. Y es el concepto de la forma en que Dios puede tocar al ser humano, a través de la teología natural o a través de la teología ¿qué? Propia. Pero viene otra pregunta todavía más importante. ¿Cuáles son las características de Dios? O mejor dicho, porque es incorrecto decirlo, como decía nuestro profesor de teología, nunca deberías de decir que Dios tiene características, es una forma impropia de hablar. Porque aquel que tiene características es el que las ha recibido de alguien más. Más propiamente se debería decir aquel o aquellos atributos de Dios. Esto es, ¿qué es un atributo? Es algo que uno se da a sí mismo. Dios no fue creado por nadie, Dios es creador. Dios se da a sí mismo sus atributos, nadie le dio sus características. Así que Él tiene varios atributos, tales como ¿cuáles? Uno de los atributos es, por ejemplo, el concepto de la inteligencia. O sea, cuando hablamos de la inteligencia, es Dios todo lo sabe. Es una palabra que se separa entre omni, todo, ciencia, conocimiento. Dios todo lo conoce. Esto es, ¿cuántos cabellos tiene el hermano que está allá atrás, que está muy guapo, elegante? Dios sabe con exactitud. Yo no sé, Dios sabe. Dios sabe cuántos cabellos tiene cada cabeza de los que estamos aquí. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios sabe las cosas que no sé yo. Dios es tan perfecto que sabe lo que hubiera sido de mi vida si no hubiera venido a sus pies. Dios sabe lo que hubiera sido de tu vida, y no quiero que caviléis en tu pensamiento. Si no te hubieras casado, le hablo a los casados, con quien estás casado y te hubieras casado con tu ex, Dios sabe lo que hubiera sido con ella. Así Dios sabe todo. Dios sabe los destinos que hubiéramos llevado, basado en las decisiones que hubiéramos tomado. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Pero no solamente eso. Dios está en todo lugar. Dios es eterno. Él es omni, todo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está aquí, Dios está en Chicago. Pero como la eternidad no se sujeta al tiempo cronos,
o al tiempo que medimos por la luna y por el sol, por los días y por los meses y por los años, Dios sabe el día en que voy a morir, el minuto en que voy a morir, el segundo en que voy a morir, porque Él ya tiene estipulado los tiempos de esta habitación y de los tuyos también. Entonces empieza a ver que Dios es increíble. Dios ya sabe cómo termina el mundo. Dios ya sabe lo que pasa mañana. Dios ya sabe la decisión que voy a tomar mañana, aunque la decisión me corresponde a mí. Dios está en todo y sobre todo y en todo momento. Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos. Amén. Entonces Dios está en todo lugar. Dios es eterno. Sabe lo que pasará, sabe lo que pasó. Sabe lo que va a suceder esta noche y lo que no. Por eso no importa cuánto tratemos, vamos a morir el día que Dios ha predestinado. Es un concepto de Dios. Dios ya lo sabe. Pero viene la otra pregunta. Dios lo puede todo. Esto es, Dios lo puede todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿No tienes hijos? Dios te los puede dar. ¿Tienes problemas? Dios los puede quitar. ¿Te enfermaste en tu cuerpo físico? Dios te puede dar un nuevo miembro. Dios te puede sanar. Tu cuerpo ya no puede marchar bien. Dios lo puede reemplazar, porque Dios todo lo puede hacer. La manera en que entiendes el concepto de la omnipotencia de Dios es a través de la teología natural. Esto es, si Dios puede preservar las aguas de las cascadas, los mares, las ondas, los cielos, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Y en la teología propia te dice que Dios puede hacerlo todo. La pregunta es si lo creemos nosotros. Entonces viene este concepto. ¿Cómo podemos discernir la omnisciencia de Dios? El conocimiento de Dios es inclusivo. ¿Qué indica esto? Lo incluye todo de tal manera que no termina. Tú y yo tuvimos un inicio en la creación de Dios. Un día cuando tu madre y tu padre decidieron tener intimidad física y te crearon a ti en forma indirecta porque Dios te creó y creciste en el vientre de tu mamá y naciste, inició tu vida. Dios no tuvo ese inicio. Tu pensamiento es finito. Desde que naciste hasta ahorita has ido acumulando conocimiento en tu espíritu, lo que se le llama conciencia, donde se encuentra la ciencia. O sea, pero es finito. No lo sabemos todo, no lo entendemos todo, no lo comprendemos todo. Nuestra conciencia, nuestro conocimiento está limitado. Dios es inclusivo, esto es, Dios lo incluye todo, de tal manera que para Él nunca termina, porque Él lo sabe todo. Una más, Él sabe antes de y después de. Él tiene presciencia, esto es, Él ha anticipado lo que va a pasar. Jesús estuvo sobre el monte de los olivos, en las faldas, vio Jerusalén, le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise hacer como la gallina pone debajo a sus polluelos de sus alas, y no quisisteis. Mandó profetas porque su ciencia, por su eternidad, sabía lo que iba a pasar. Esto es, como dijo el rey David, grande, grande es, no lo puedo comprender. Tú y yo necesitaremos más de una vida para comprender a Dios. El Dios al que estamos presentes el día de hoy, si te llegaras a imaginar el Dios que tenemos, tendrías de alguna otra manera más fe. Por eso fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra. Entre más sabemos de Dios, más conocemos de Dios, más comprendemos de Dios, tenemos más fe y su poder se manifiesta a través de nosotros. Y luego viene esta idea general. Padre de muchas gentes, dice Romanos, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como si no fuesen. Esto es, si Dios puede hacer esto y llamar las cosas como si no fuesen, como si ya fuesen, es porque su eternidad, Él ya anticipó lo que va a hacer. ¿Qué es lo que te preocupa esta mañana? ¿Qué es lo que te acongoja estos días? ¿Qué es lo que pasa por tu ser? Cualquier cosa que pase por tu ser
Cualquier cosa que te acongoja, cualquier cosa que te preocupe, Dios lo puede solucionar. Dios ya vio el día en que te deja de preocupar. La pregunta es, ¿crees totalmente en ello para confiar totalmente en quién? En Dios. Y luego viene otra pregunta más interesante. Viene la pregunta profunda, la pregunta magnífica. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios colocó a Adán y Eva dentro del jardín del Edén si Dios sabía que ellos iban a pecar? Si Dios sabía que iban a perder la comunión, ¿para qué crearlos? ¿Para qué hacer que pasen por tal problema, por tal conmoción, por tal desilusión? ¿Para qué los hace? ¿Para qué los crea si Dios sabe cómo sería la descendencia de Caín? Mala, maligna, que harían artífices de hierro y levantarían otros dioses y traería la marca y mataría a su propio hermano. La pregunta que nos hacemos es que si Dios ya sabe esto, si Dios ya comprende esto, ¿por qué Dios permite que pasemos por esto? Es un concepto de teología. ¿Por qué Dios quiere que Caín mate a su hermano Abel? Si Dios todo lo puede, ¿por qué no simplemente detiene todo antes de ese tiempo? Si Dios sabe lo mucho que van a sufrir, ¿para qué Dios permite que eso suceda? Si Dios ya lo sabe todo. Esto es, si Dios ya sabe que en la tierra se va a multiplicar el mal y el constante mal y el pensamiento y el designio del hombre solamente es en hacer mal, ¿por qué Dios lo permite? Y si Dios ya sabe que durante 120 años se va a estar predicando la justicia y la va a pregonar Noé, ¿por qué? Y si sabe que solamente se van a subir 8 personas, ¿por qué Dios lo permite? Si ves, cuando ves las cosas bíblicas, te sorprenden y empiezas a cuestionar y dices, a filosofiar y dices, bueno, ¿por qué sucede esto? Si Dios ya sabía que le iba a dar una gran descendencia a Abraham, ¿por qué no se la da cuando es joven? ¿Por qué esperar cuando tiene 100 años y su cuerpo ya no puede tener intimidad? Porque los que somos hombres sabemos que al hombre todo se empieza a derrumbar. Y le digo yo, es el concepto del río Jordán. Pasa los 40 años y todo se te empieza a caer. Se te cae el cabello, se te caen los músculos, se te cae la fortaleza, se te cae el vigor. Ya no puedes lidiar con niños. Por eso te haces abuelo, ya no padre. ¿Por qué Dios permite que Adán pase por esta prueba por 100 años? ¿Por qué Dios permite que su mujer le entregue a la sierva egipcia para tener a Ismael, si sabiendo que Ismael iba a ser el contexto de dolor de cabeza de los israelitas desde ese momento hasta el día de hoy que están en guerra en Gaza? ¿Por qué Dios permite esto? Si es el Todopoderoso, ¿por qué Dios permite que esto suceda? ¿Para qué pasa? ¿Cómo discernir entonces el poder de Dios? Si el poder de Dios es omnipotente y lo podemos ver a través de la creación, fíjate que es interesante porque cuando Él hace la creación, no experimentó con la creación. No es como el científico el día de hoy que tiene laboratorios y que con ratones ve si funciona o no. No. Dios cuando hizo el mundo no experimentó. Lo que creó lo hizo bien. Lo hizo perfecto. Lo hizo, como dice la Escritura, bueno. Cuando creó el jardín del Edén, estaba en perfecta comunión. Me preguntó una vez una hermana, hermano, pero ¿por qué Dios creó el mal? Le dije, no puedes decir que Dios creó el mal. O sea, el hecho que Dios sepa lo que está mal no indica que Él creó el mal. Y dice, no te entiendo, mira, el árbol que tiene la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, el cual comieron y después de comer sabían lo que estaba mal, no indica que Dios creó el mal. Indica que Dios sabía, tenía la ciencia, el conocimiento, la omnisciencia de lo que estaba mal.
y por lo tanto lo colocó ahí. Él sabía, pero él no lo creó. El que lo hizo fue el hombre. Esto es cuando desobedeció, se dio cuenta de lo que estaba mal. Pero antes de eso el jardín del Edén estaba en completa comunión con Dios. Vemos el arca de Noé una vez más, está en completa. O sea, si ves el poder de Dios, que de pronto salgan aguas por doquier y se inunde todo, ves completamente el poder de Dios. Y no solamente ves el poder de Dios en el arca, la fertilidad de Abraham y Sara, y no solamente eso, todo lo puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿puede hacer que nosotros hagamos? Lo explico de esta manera, como me dijo mi hijo Caleb, es que papá, yo puedo traer el caballo, pero no puedo hacer que tome agua. Qué buena interpretación, ¿es correcto? Esto es, Dios cuando crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de Él. Y después, al crearlo a imagen y semejanza de Él, le tiene que dar su propia voluntad. Y cuando le da su propia voluntad, hermanos, hay algo que Dios se desprende de sí para dejar a otro ser como Él que haga por sí mismo. Esto es, gracias hermano, esto lo explico de esta manera, ¿ok? Dios no puede decidir por ti. Pero hermano, acaba de decir que Dios es todopoderoso, sí. Pero eso no está desarrollando la idea de la potencia en ti. Dios no puede decidir por ti. Te puede llevar al lugar donde hay agua, pero no puede hacer que tomes del agua. Entonces estamos diciendo que Dios no es omnipotente, no. Porque si fuera de parte de Dios, todos se irían al cielo. Pero Dios es justo. ¿Qué indica esto? Que al hacer al ser humano, en libre albedrío, le permite tomar su propia decisión y su propia ¿qué? Voluntad. Y lo único que le podemos dar a Dios de parte nuestra es nuestra voluntad. A ver si me entiendes un poquito más lo que estoy explicando. Esto es, venimos a esta tierra desnudos y desnudos nos vamos. No hay nada en la tierra que es tuyo. Este terreno lo donó el hermano y se murió, pero no era de él. Él pensaba que era de él. Hay hermanos que tienen casas y terrenos y piensan que son de ellos. Nadie sabe para quién trabaja. A lo mejor son para sus yernos y luego corren a sus hijas y se quedan con la casa. Los vestidos tan lujosos que traen las hermanas no son de ustedes. No son de ustedes. O sea, venimos y nos vamos desnudos. ¿Todos de acuerdo? Lo único que es nuestro en la tierra o durante nuestro paso en la tierra son nuestras obras, que es la manifestación de la voluntad. Por eso, bienaventurados los muertos que mueran en el Señor, descansarán de sus ¿qué? Pero sus obras con ellos ¿qué? Entonces, las obras sí son nuestras. Si yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, aunque yo no la quiera o no la tenga que hacer o no piense hacerla, ese es el regalo que le puedo dar a Dios. Dios me enseña a través de la tierra que Él es todopoderoso. ¿Lo creo o hago como los antiguos, que me hago necio en mi propio pensamiento? No, fueron los marcianos los que hicieron esto. No, ¿verdad? Fue una molécula que se desarrolló y se hizo en célula y luego la célula se dio vida por sí mismo y entró a la parte humana y se hizo un pez y luego el pez se hizo un reptil, el reptil se hizo un mono y el mono se hizo un ser humano. Es un concepto de desarrollo mental. O acepto que Él es. Si acepto que Él es, a través de la naturaleza, alineo mi voluntad con Él. En la conciencia. Si a través de la Biblia acepto quién es Él, alineo mi voluntad con Él. Lo único que le podemos dar a Dios es nuestra decisión. Él no puede decidir por nosotros y lo sabía cuando nos estaba creando. Al hacernos a imagen y semejanza de Él, tenemos la capacidad de pensar, de analizar y de actuar.
Él puede poner todas las circunstancias para que tomemos la decisión correcta, pero Él no podrá decidir por ti y por mí. Ahora la pregunta es, ¿Él cree que yo le creo? ¿O creo en Él lo suficiente tan grande que es Él para que se manifieste ¿qué? En mi vida? En 1 de Timoteo 4, dice ahí en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, ¿quién lo hizo malo? Nosotros, con nuestra decisión, con nuestra voluntad, con nuestra forma de ser. Y luego viene una frase mucho más interesante que quiero tú que te la memorices y la lleves en tu corazón, que esto que me ha ayudado a mí para entender por qué Dios permite las cosas. Todo lo que Dios creó es bueno, pero todo lo que Dios permite es necesario. Lo repito y dejo un momento para que tratemos de asimilarlo. Todo lo que Dios creó es bueno, y todo lo que Dios permite es ¿qué? ¿Por qué Dios permite que me enferme? ¿Por qué Dios permite que tenga problemas? ¿Por qué Dios permite que tenga persecución? ¿Por qué Dios permite que tenga escasez? ¿Por qué Dios permite eso? Es un concepto de la divinidad. Cuando somos padres, comprendemos un poco más a Dios. Con los hijos, ¿por qué no le damos a los hijos todo lo que ellos quieren? Porque le estamos haciendo un ¿qué? Un mal. ¿Por qué no los mantenemos por toda la vida? Porque les hacemos un mal. Si tú ves a Dios cuando salen de Egipto, dice que los sacó con mano fuerte y los dirigió por todo el desierto, ¿verdad? Los Maram, y Refidim, y Elim, el Sinaí, Kadesh, y los llevó hasta la parte del Jordán. Y les dio de comer pan que caía del cielo, aves y agua les dio de tomar. Pero llegando a tierra prometida, Dios les dice, hasta aquí llegamos. Ya no va a caer más pan del cielo, maná. Ya no va a caer más. Ustedes van a trabajar la tierra y ustedes van a comer del fruto de la tierra y ustedes van a pelear. Pero cuando peleen, tienen que creer en mí. Yo peleo por ustedes, pero ustedes pelean. No, espérame. Si tú peleas por nosotros, ¿para qué peleo yo? No, es que no entiendes. Cuando uno es padre, ¿por qué deja que el hijo resuelva sus problemas? Para que madure, para que crezca. No podemos hacer todas las cosas siempre por ellos. Dios todo lo puede hacer, pero no puede hacer todo por nosotros, porque seríamos unos seres inútiles. Lo que Dios quiere es que creamos en Él y que a través de la fe el justo pueda vivir, porque el justo por la fe ¿qué? Vivirá, y que la fe se transforme en el poder de Dios en nosotros. Qué cosas tan profundas. Entonces, todo lo que Dios permite es necesario. Hebreos 11:1-2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice ahí por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, en estos postreros tiempos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Hijo, hermanos, es el que ha declarado quién es Dios. Todas las bendiciones que tenemos son de Dios. Jerusalén se las dio Dios, pero ellos tuvieron que tomarla. Jerusalén se las dio Dios, pero ellos tuvieron que edificarla. ¿Fue fácil? No fue fácil. Tuvieron que sacar a los jebuseos. Desde que llegaron a tierra prometida, cruzaron el río Jordán. No fue fácil. Tuvieron que sus plantas tocar el río Jordán y dejar que se abriese el río. Tuvieron que entrar y rodear Jericó como Dios les decía para que se derrumbaran los muros. Tuvieron que ir a Jai o a Ai para derrumbar. Y tuvieron que tomar todo. Esto es, Dios deja de hacer las cosas por el pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nos enseña algo. Dios puede hacerlo por ti, pero no lo va a hacer por ti porque Dios quiere que tú lo hagas con el poder de Dios. Esto es, todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Fortalece, cuaj en hebreo.
Esto es, para que yo lo pueda hacer, tengo que creerlo. ¿O tú te imaginas a Abraham? Hablo para los hermanos mayores. Levante la mano, ¿quién es mayor de 60 años? No se sientan mal, permítanme hablar con ustedes. Mi abuelo decía, mijo, hay 3 cosas que destruyen la vida del hombre. ¿Qué es? La sal, el azúcar y la harina. Ay, abuelito, me gusta el azúcar, me gusta la sal y me gusta la harina. ¿Cómo le hago? Me gusta la tortilla. ¿Cómo le hago? Y decía mi abuelo, y hay una cosa que va a pasar, mijo, contigo. Tu vigor lo vas a perder. ¿Cómo así, abuelo? Sí, va a llegar un momento que no vas a poder tener intimidad. Digo, ¿cómo así, abuelo? No vas a poder. Aunque tú quieras. Le hablo a los de 60 años con el respeto que merecen. ¿Tú crees que a los 80 años, 90 años, si Dios les da vida, vas a poder tener intimidad física? Dirían, bueno, hermano, es que eso ya no es importante para mí. Tú sabes que cuando estaba Abraham y Sara y vinieron los, ¿verdad? En esta manifestación divina, los 3 varones, y comieron con ellos, y cuando dice porque Sara era bien chismosa y estaba escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Dice que le dicen a aquellos, no, es que vas a tener un hijo, y esa se empezó a reír. ¡Ja, ja! Es más, y Isaac en hebreo es carcajada. Entonces, si tu papá te puso carcajada, te puso Isaac, es carcajada. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando se empieza a reír, fíjate lo que dice ella, dice, ¿puede acaso una mujer sentir otra vez los placeres? Porque ahorita ustedes como jóvenes, es en todo lo que piensan, pero llegará el momento que se van a olvidar de eso, que le digan a su esposo, hazte para allá, móvete para allá, le van a decir. Llega el momento, podrá sentir, dice Sara, el placer, pero Abraham, dice Romanos 4, imagínate tú en el cuerpo, dice, yo no puedo tener intimidad, y dice que por medio de la fe se fortaleció. ¿Tú te imaginas a Abraham? Sara, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú te imaginas? Y en los pueblos semitas en la antigüedad se pedía permiso, Tú sabías que si lees las historias es que venía el hombre y no la tomaba así a la brava como guatemalteco, no. la tomaba y le preguntaba, le decía, ¿puedo? Decía el hombre, en Iaja, y decía la mujer, ¿ken? Sí, pero si no, lo. Y el hombre tenía que ¿qué? Abraham se fortaleció porque la bendición viene a través de Dios por medio de nosotros. Una más, hermano. Y no solamente ello, cuando tú ves la Biblia, por ejemplo, tú te das cuenta que cuando ves las pruebas, vamos a tener pruebas, hermanos. Va a haber pruebas. A veces no vamos a comprender por qué pasan las cosas. Dice una persona, pero no encuentro con quién casarme. Es una prueba. Dice otro, no encuentro cómo se muere esta para ya no estar casado. Son pruebas. Cuando viene la prueba, no es porque Dios esté ausente de nosotros. Dios está ahí. Siempre ha estado ahí. Dios no está ausente de nosotros, como si Dios escapó y se fue y se nos olvidó. Cuando tú eres padre y tu hijo se cae, la mamá luego corre a levantarlo. Le digo a Tali, espérate. Y él ve. Si lo levantas, luego va a llorar para que lo levantes. Deja que se levante, así va a crecer. Dios ve cuando caes. Dios ve lo que sientes, pero quiere que te levantes tú solo. Que todo lo puedas en Cristo Jesús, que te cuaje, que te fortalece. Las pruebas son difíciles, es complicada la prueba. ¿Por qué es complicada? ¿De qué manera habló a los hombres antiguos? Primero habló a través de bendición. Yo estoy aquí, les proveo todo, ¿verdad? Como dice el salmista 100, ¿verdad?
¿verdad? Cuando habla acerca de Dios y de la manifestación divina y estemos alegres delante de Dios, ¿verdad? Venid con regocijo, con alegría. Pero no solamente eso, cuando vemos a Dios nos pensamos y decimos, pero ¿qué pasa cuando hay tragedia? ¿Qué pasa cuando pierdes un ser querido? ¿Qué pasa cuando no puedes tener bebés? ¿Qué pasa cuando te despiden del trabajo? ¿Qué pasa cuando chocas y quedas lastimado de por vida? ¿Qué pasa cuando el doctor te tiene en la antesala del consultorio y te dice tienes cáncer? ¿Qué pasa cuando escuchas tiene diabetes? ¿Qué pasa cuando escuchas tu papá le dio un paro cardíaco? ¿Qué pasa cuando escuchas tu papá tiene demencia, tiene Alzheimer's? Esto indica que Dios no está ahí. Porque esa es la forma en que la gente razona a Dios. Si Dios no está ahí, ¿dónde está Dios si es omnisciente y omnipresente? Y si es todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Por qué duele? ¿Por qué? ¿O quién de aquí no ha perdido un hijo? Aún a pesar de hacer la voluntad de Dios. Si las tragedias no es el resultado de la voluntad de Dios solamente, la tragedia le va a perseguir aún al justo. Y uno debe de aceptar eso. Y cuando Dios corrige, está tratando de alinear mi voluntad con su voluntad. Y tú te preguntas, como dice 1 Corintios 11, si no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados como por el Señor. O sea, Dios castiga, sí, pero ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios castiga si es todopoderoso? ¿Por qué no simplemente nos da el cielo y acabamos con esta vida de sufrimiento? Todo debería de ser fácil. O sea, ¿para qué pasamos por aquí? ¿Para qué sufrimos por aquí? ¿Para qué estamos aquí? Si Dios lo puede todo, ¿por qué no simplemente nos da el cielo? ¡Wala! ¿Por qué? Si es todopoderoso, ¿por qué? Malach es un mensajero. ¿Por qué tiene que mandar a alguien? Si Dios da la bendición, ¿por qué? O sea, ¿estamos contentos cuando nos da las cosas buenas? ¿A poco no? Venid con alegría, regocijarse ante su presencia, reconoced que Él nos hizo y no nosotros. O sea, así nos alegramos, ¿verdad? Canta aleluya. Pero ¿qué pasa cuando no es bendición? O sea, ¿qué fue lo que dijo cuando es tragedia? ¿Qué fue lo que le dijo Job a su mujer? Ni sabemos el nombre de su mujer. Vino la mujer, le quitaron el dinero, los bienes, le quitaron los hijos, le quitó la salud, y entonces viene la mujer, le dice, niega a Dios. En pocas palabras, muérete ya. Pues para esa mujer, ¿sería de quiché la mujer? No, no creo que va a ser de quiché. Pero en la vida espiritual no siempre te va bien. En la vida no siempre te va a ir bien. No todo se trata de bendición. La vida es una mezcla de bendición y tragedia. ¿Por qué? Porque es en la tragedia donde el poder de Dios se manifiesta a través de ti. Es lo que dijo Pablo. Es en la debilidad que él me dijo, ¿verdad? Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Es la parte de débil soy. Es cuando Dios conversa contigo. Cuando Dios está hablando, ¿qué? Contigo. Y cuando todos pueden hablar contigo. Pero es cuando Dios te lleva a un lugar y habla contigo en la meditación y dices, Señor, si todo lo puedes hacer, arregla este problema. Arréglalo. ¿Por qué no lo arreglas? Dios siempre contesta las oraciones. Número 1, te dice sí y te lo da. Número 2,
Te dice no y no te lo da. Y número 3, te dice te esperas hasta que yo quiera. Y tenemos que dejar que la prueba se haga en paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Sino la ciencia de la paz, el conocimiento de la paz. Y la paciencia se manifiesta en poder, en esperanza. Porque ¿qué esperamos nosotros? Cuando Dios te lleva a hablar con Él, a veces te lleva a hablar en lugares como que no entiendes. Lo ves y es, ¿qué me estás diciendo, Señor? O sea, ¿qué dice esto? Lo veo como si estuviese en hebreo. Dime qué me estás diciendo, dime por qué no te manifiestas, dime por qué me estás corrigiendo, por qué me corriges y por qué lo haces. Porque por la palabra, por personas, Dios te ayuda ¿a qué? Te ayuda a meditar. Te ayuda a meditar, te ayuda a pensar, te ayuda a hacer lo que tienes que hacer. Pero llegamos al punto, ¿por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo permite? Uno más, hermano. ¿Por qué me enfermo? Uno más, hermano. ¿Por qué tanto estrés? Porque nosotros tenemos que entender que porque mis pensamientos, dijo el profeta, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay veces no entendemos por qué perdimos. Hay veces no entendemos por qué nos enfermamos. Hay veces no entendemos por qué mueren nuestros seres más amados. Y hay veces nos parece injusto. Y si es injusto, entonces a veces preguntamos, ¿Dios es injusto? Y viene la pregunta importante. Hay veces se gana más perdiendo. Es una paradoja de la vida. Hay veces ganas más perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no ganó más Job al perder? Porque todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es ¿qué? Necesario. Una más. Quiero que me memorices esto. Un hombre siempre debe tener el hábito de decir, todo lo que Dios hizo, ¿lo hizo qué? Para bien. Lo dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. ¿Qué? Pero ¿cómo llegas a comprender eso cuando las cosas van mal? La parte de transformar es una parte de renovar, pero la transformación, hermanos, lleva tiempo. Por eso tenemos que pasar por tantos problemas. El proceso nos lleva a gradualmente colocar nuestra mente, visión y punto en la vista de Dios, en el pensamiento, ¿qué? En el pensamiento de Dios, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, ¿qué? Y perfecta. Esto es, en nuestro caminar hemos tenido éxito, pero hemos fracasado. Hemos peleado con nuestro razonamiento en cuanto al por qué. ¿Por qué nos pasó a nosotros y al final del día hemos entendido que era bueno, aunque parecía malo? Que era necesario, no para los demás, sino para mí. Así que camina teniendo en mente que el que sabe lo que hace, lo está haciendo bien y que tiene una eterna intención, ¿qué? Para ti. Nosotros habíamos perdido, cuando escribo el libro, los libros, la gente me pregunta siempre, en la introducción, la dedicación, y pongo siempre a Dios, porque Él se merece la honra y gloria, a mi esposa Tali, que me ha estado conmigo siempre, pongo a Caleb, nuestro hijo amado, pongo a Brisa. La gente muy pocas veces se percata, ¿quién es Brisa? Si antes de Caleb perdimos una hija, nuestra primera hija, a los 7 días, dedicado al evangelio, al ministerio, como todos nos dedicamos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿pero por qué? Si yo hago todo lo que pides, ¿por qué?
Tal grado que cuando hablamos con Talia acerca de tener otro hijo, me decía, no, es que no quiero saber nada de eso ahorita. La pregunta es ¿por qué? Y entonces, como dice este himno acerca de ello, hay veces no comprenderé la voluntad de mi Padre. Yo solo sé que a su diestra está mi Salvador. Confiar en su palabra, que Cristo es mi Salvador, en quien pongo mi confianza, por ser mi Salvador. Que dejaría el cielo a venir por mí a morir. Extraño te parecerá que Dios hiciera eso. Estamos en California, en Malibú, en la Universidad de Pepperdine, dando unas lecciones. Escuché este himno una noche con más de 10,000 hermanos que nos habíamos reunido. Habían pasado varios meses que habíamos perdido a nuestra hija. Y mientras oía este himno, fue que recibí la llamada que estábamos esperando a nuestro hijo, viendo al mar. Este lugar que se está quemando ahorita en Los Ángeles, viendo al mar. Entonces me resonaba el himno. Si no comprendemos por qué, ¿cómo entender yo a un hermano o hermana que ha perdido un ser querido si no paso yo primero por eso? ¿Cómo poder consolar a alguien si no sé lo que se requiere para ello? ¿Cómo poder amar a un ser humano si no entiendo que en cualquier día se te pueden ir? Porque todo lo que Dios creó es bueno, y porque todo lo que Dios permite es ¿qué? Necesario. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede hacer todo, si lo crees. La pregunta es si lo crees. Y nuestra invitación esta mañana es esa: cree, porque el Señor puede hacer mucho más de lo que imaginamos, dice Efesios, mucho más de lo que pensamos. Por eso Pablo se arrodillaba y oraba y decía: ojalá podamos comprender qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo es el amor ¿qué? De Dios. ¿Por qué Dios permitiría que su Hijo viniera por nosotros? Para resolver el paradigma de la vida, para que a través de su muerte nos diera vida y a través de su vida nos dejara entrar al cielo con Él. Así que nuestra invitación está, pongamos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y pasar a nuestro hermano, quien está al tanto de las alabanzas. Pasa, hermano. Dios les guarde y les bendiga. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanará, y nos sanará. Que tu Espíritu
excelencia,